En un mundo que existió hace 2000 años, antiguos escritores elaboraron meticulosamente una lista de las estructuras más magníficas conocidas por la humanidad. Estas creaciones impresionantes llegaron a ser conocidas como las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, a pesar de su presencia imponente en el pasado, todas menos una de estas maravillas ahora yacen en ruinas. La verdad sobre estos prodigios permanece oscurecida bajo 2 milenios de mitos que ahora nos pertenecen. Acompáñanos mientras desentrañamos las capas de la historia y nos embarcamos en una búsqueda para develar los misterios de estas maravillas extraordinarias, que una vez se erigieron como la cúspide del logro humano. Antes de seguir adelante, te dejo un enlace aquí arriba, a la lista de reproducción de nuestra serie Origen. Sumérgete en la historia de la humanidad, con episodios en orden cronológico. Suscríbete, comparte, y únete a esta apasionante aventura histórica. Gracias. También les dejo un enlace aquí arriba a nuestro canal en inglés, where you will find the English version of this video. En el norte de Egipto, en la orilla occidental del río Nilo, alrededor del año 2560 a.C., se construiría la única de las 7 maravillas que aún existe. La estructura más alta del mundo, construida por el hombre durante casi 4000 años. La Gran Pirámide de Giza. Se encuentra junto a otras 2 pirámides, pero es la más grande de las 3. Las designaciones de las pirámides, Khufu, Jafre y Menkaure, corresponden a los reyes para quienes fueron construidas. Mucha gente imagina que todavía hay misterios que rodean esta maravillosa estructura. Aunque persisten muchas teorías sobre el propósito de la pirámide, la interpretación más aceptada es que fue construida como tumba para el rey. Sin embargo, la forma exacta en que se construyó todavía sigue desconcertando a la gente en la actualidad. Es simplemente increíble. Hasta la finalización de la Torre Eiffel en 1889, esta fue la estructura más alta hecha por el hombre en la Tierra. Su construcción de 20 años requirió casi 2,5 millones de bloques que pesaban cada uno alrededor de 2,5 toneladas. Las proporciones de la pirámide son colosales, incluso para la era moderna. La altura original desde la base hasta la cima era de unos 147 metros, aunque el tiempo ha desgastado la altura a unos 138 metros. La longitud de cada lado en la base tiene un promedio de alrededor de 230 metros, con una precisión de solo unas pocas pulgadas. Sus lados están orientados con precisión a los 4 puntos cardinales de la brújula. Durante su periodo de construcción de 20 años, se elaboraron más de 2 millones de bloques de piedra para crear este monolito de casi 6 millones de toneladas. Una obra maestra de habilidad técnica y capacidad de ingeniería. Las 3 pirámides fueron saqueadas tanto interna como externamente en la época antigua y medieval. Las pirámides ya no alcanzan sus alturas originales porque han sido despojadas casi por completo de sus revestimientos exteriores de piedra caliza blanca y lisa. Cerca de cada pirámide se construyó un templo mortuorio que estaba conectado a través de una calzada inclinada a un templo del valle. El núcleo de la Gran Pirámide está hecho de bloques de piedra caliza amarillenta. La cubierta exterior, ahora casi completamente desaparecida, y los pasajes interiores son de piedra caliza más fina de color claro. Y la cámara funeraria interior está construida con enormes bloques de granito. Las paredes internas, así como las pocas piedras del revestimiento exterior que aún permanecen en su lugar, muestran juntas más finas que cualquier otra mampostería construida en el antiguo Egipto. La entrada a la Gran Pirámide está en el lado norte, a unos 18 metros sobre el nivel del suelo. Desde allí
desciende un corredor inclinado a través de la mampostería interior de la pirámide. Penetra el suelo rocoso sobre el que descansa la estructura y termina en una cámara subterránea sin terminar. La pregunta de cómo se construyeron las pirámides no ha recibido una respuesta del todo satisfactoria. La más plausible es que los egipcios emplearon un terraplén inclinado y envolvente de ladrillo, tierra y arena, que fue aumentando en altura y longitud a medida que se elevaba la pirámide. Se subían bloques de piedra por la rampa mediante trineos, rodillos y palancas. Según el historiador griego antiguo Heródoto, la Gran Pirámide exigió el trabajo de 100.000 hombres. Esta cifra es creíble dada la suposición de que estos hombres, que eran trabajadores agrícolas, trabajaron en las pirámides solo mientras había poco trabajo que hacer en los campos, es decir, cuando el río Nilo estaba inundado. Sin embargo, a finales del siglo XX, los arqueólogos encontraron evidencia de que una fuerza laboral más limitada pudo haber ocupado el sitio de forma permanente y no estacional. Se sugirió que tan solo 20.000 trabajadores con personal de apoyo habrían sido suficientes para la tarea. A finales de las décadas de 1980 y 1990, las excavaciones en los alrededores de las pirámides revelaron distritos de trabajadores que incluían panaderías, áreas de almacenamiento, talleres y pequeñas tumbas de trabajadores y artesanos. Sobre su construcción abundan las llamadas teorías de la nueva era, en un esfuerzo por explicar la tecnología avanzada requerida para la estructura, citando extraterrestres y sus frecuentes visitas imaginadas al Egipto en la antigüedad. Estas teorías continúan avanzando a pesar del creciente conjunto de evidencia que demuestra que la pirámide fue construida por los antiguos egipcios, utilizando medios tecnológicos que, muy probablemente, eran tan comunes para ellos que no sintieron la necesidad de registrarlos. Aún así, la complejidad de los pasajes, pozos y cámaras interiores, como la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y la Gran Galería, así como el cercano Pozo de Osiris, junto con el misterio de cómo se construyó la pirámide y su orientación hacia los puntos cardinales, fomenta la persistencia de estas teorías marginales. Otra teoría persistente sobre la construcción del monumento es la que explica que la Gran Pirámide fue construida sobre las espaldas de esclavos. Las pirámides de Giza y todos los demás templos y monumentos del país fueron construidos por egipcios que fueron contratados por sus habilidades y compensados por sus esfuerzos. Las viviendas de los trabajadores en Giza fueron descubiertas y documentadas completamente en 1979 por los egiptólogos. Pero incluso antes de que esta evidencia saliera a la luz, la documentación del antiguo Egipto fundamentó el pago a los trabajadores egipcios por monumentos patrocinados por el Estado, sin ofrecer evidencia de trabajo forzoso por parte de una población esclava. Egipcios de todo el país trabajaron en el monumento por diversas razones para construir un hogar eterno para su rey que duraría toda la eternidad. Keops se habría puesto a trabajar en la construcción de su gran tumba poco después de llegar al poder. El primer paso en la construcción de una pirámide, después de decidir la mejor ubicación, era organizar las tripulaciones y asignar recursos, y este era el trabajo del segundo hombre más poderoso de Egipto, el visir. El visir de Keops era Gemiunu, su sobrino, a quien se le atribuye el diseño y la construcción de la Gran Pirámide. El visir era el arquitecto final de cualquier proyecto de construcción y debía delegar la responsabilidad de los materiales, el transporte, la mano de obra, los pagos y cualquier otro aspecto de la obra.
Recibos escritos, cartas, anotaciones en diarios e informes oficiales hacia y desde el palacio dejan claro que se llevó a cabo un gran proyecto de construcción en Giza bajo el reinado de Keops. Pero ninguna de estas pruebas sugiere exactamente cómo se creó la pirámide. La habilidad tecnológica evidente en la creación de la Gran Pirámide todavía desconcierta a los estudiosos y a otros en la actualidad. Las teorías modernas continúan recurriendo al concepto de rampas que se levantaron alrededor de los cimientos de la pirámide y crecieron a medida que la estructura se elevaba. Pero una posibilidad mucho más satisfactoria para explicar el método de construcción se encuentra justo debajo del monumento: el alto nivel freático de la meseta de Giza. El ingeniero Robert Carson, en su obra La Gran Pirámide, sugiere que la pirámide se construyó utilizando energía hidráulica. Carson también sugiere el uso de rampas, pero de una manera mucho más convincente. Las rampas interiores se podrían haber complementado con energía hidráulica desde abajo y elevadores desde arriba. De esta forma, podrían haber movido las piedras por todo el interior de la pirámide, y esto también explicaría los pozos y espacios que se encuentran en el monumento, que otras teorías no han podido explicar por completo. Una vez que se completó el interior, toda la pirámide quedó cubierta de piedra caliza blanca que habría brillado intensamente y habría sido visible desde todas las direcciones a kilómetros de distancia del sitio. Cuando se completó, la Gran Pirámide debió parecer la creación más sorprendente que los egipcios jamás hubieran visto. Incluso hoy, en su estado tan deteriorado, la Gran Pirámide inspira asombro. El tamaño y alcance del proyecto es literalmente asombroso. Todo este esfuerzo se destinó a crear una gran tumba para el rey, que como mediador entre los dioses y el pueblo, se pensaba que merecía la mejor de las tumbas. Las teorías sobre el propósito original de la Gran Pirámide van desde lo fantasioso hasta lo absurdo. Las tumbas que se han excavado en todo Egipto, desde las más modestas hasta la rica de Tutankamón, junto con otras evidencias físicas, dejan clara la creencia del antiguo Egipto en una vida después de la muerte y la preocupación por el bienestar del alma en este nuevo mundo. La Gran Pirámide es simplemente la forma más grandiosa de una de estas tumbas. Una maravilla del ingenio y de la ambición humana, que susurra los secretos de una impresionante civilización. No es simplemente un monumento de caliza y granito. Es un testimonio de la imaginación sin límites de un pueblo decidido a alcanzar los cielos. A través del Bósforo, en la costa occidental de Asia Menor, se podía visitar una estructura sagrada y magnífica. Los gobernantes del Imperio Persa, del Macedonio y del Romano veneraron su santidad y enriquecieron su esplendor. Esta alabanza en particular está reservada nada menos que para el templo de Artemisa en Éfeso, una antigua ciudad en lo que hoy es el oeste de Turquía. Este templo era tan magnífico que hizo que Filón de Bizancio dijera: «He visto los muros y los jardines colgantes de la antigua Babilonia, la estatua de Zeus olímpico, el coloso de Rodas, la poderosa obra de las altas pirámides y la tumba de Máusolo. Pero cuando vi el templo de Éfeso elevarse hasta las nubes, todas estas otras maravillas quedaron eclipsadas. Su enorme tamaño, el doble que el de otros templos griegos incluido el Partenón, hizo que pronto fuera considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo, construido originalmente para celebrar a Artemisa, la diosa griega de la caza, se convirtió en un lugar de culto venerado. Pasó por varias fases de destrucción y reconstrucción. La iteración más famosa, completada en el año 550 a.C., tenía unos 115 metros de largo, 55 metros de ancho, casi el doble que el Partenón de Atenas. Incluía 127 columnas de estilo jónico,
y estaba decorada con finas esculturas y pinturas. La estatua original estaba hecha de oro, ébano, plata y piedra negra. Éfeso fue una colonia griega en la costa oriental de Asia Menor, fundada en el siglo VIII a.C., aunque ya había habido colonos griegos en la zona desde el 1200 anterior a nuestra era. La diosa griega Artemisa, Diana para los romanos, era especialmente importante para los efesios. Artemisa era la diosa de la castidad, la caza, los animales salvajes, los bosques, los partos y la fertilidad. La ciudad mantuvo una relación de altibajos con el reino vecino de Lidia, resistiendo muchos ataques, pero absorbiendo al mismo tiempo algunos elementos culturales. El rey Lidio Creso conquistó Éfeso entre los años 560 y 550 a.C. Financió la construcción de nuevos edificios, entre ellos un nuevo gran templo a Artemisa. Iniciado hacia el 550, el templo de mármol tardaría 120 años en completarse. En el siglo IV a.C., el templo financiado parcialmente por Creso fue destruido por un incendio provocado deliberadamente por un hombre llamado Eróstrato, que se convirtió en uno de los pirómanos más infames de la historia, cuya única ambición era delinquir. Alejandro Magno, el gran líder macedonio, nació el mismo día en que se incendió el templo de Artemisa hacia el 21 de julio del año 356. Los magos que se encontraban entonces en Éfeso interpretaron la destrucción del templo como el presagio de un desastre mucho mayor. A pesar de estas funestas predicciones, el templo fue reconstruido en el mismo lugar y siguiendo el mismo diseño que el original. Éfeso siguió siendo una ciudad importante en la época romana y se convirtió en capital de la provincia romana de Asia después del año 129 anterior a nuestra era. Esta prosperidad llamó la atención de los romanos. Sin embargo, la misma prosperidad atrajo una atención no deseada, y el templo de Artemisa fue destruido una vez más por los godos durante su invasión del Egeo hacia el 267 después de Cristo. Aunque posteriormente se reconstruyó o restauró, una turba cristiana inspirada por el decreto del emperador romano Teodosio contra las prácticas paganas en el 393 después de Cristo, destruyó definitivamente el templo en el 401. Éfeso siguió siendo una importante ciudad bizantina hasta que fue capturada por los turcos en 1304. En la actualidad, lo único que queda del templo son sus cimientos. De los restos compuestos, se ha erigido una única columna que, en lugar de dar una impresión de grandeza perdida, confiere un aire melancólico al lugar que en su día fue uno de los más maravillosos del antiguo Mediterráneo. $2300 años atrás, esta era la isla de Faros, una isla frente al puerto de Alejandría, el puerto más activo de Egipto durante más de 2000 años, desde que Alejandro el Grande había fundado la ciudad que llevaría su nombre, en el año 331 a.C. Y allí se erigiría un faro, considerado una obra maestra técnica que sirvió de modelo para todos los faros posteriores. Era el faro de Alejandría. Gracias a sus dos puertos naturales en el delta del Nilo, la ciudad de Alejandría prosperó como puerto comercial bajo la dinastía ptolemaica que gobernó Egipto entre el 305 y el año 30 a.C., así como también lo hizo durante toda la antigüedad. Desde su fundación, esta ciudad estuvo destinada a ser la megápolis más moderna y grande de toda la antigüedad. Sería poblada por hasta 1 millón de personas. Fue una de las ciudades más cosmopolitas del mundo antiguo, una ciudad que albergaba todo el conocimiento del mundo, todos los tratados científicos, todas las obras de la literatura y los vuelos de la fantasía filosófica.
un lugar donde escritores, artistas y científicos se reunían para debatir y ser pioneros del pensamiento. Alejandría educó a algunas de las mentes más brillantes jamás conocidas: Eratóstenes, Pitágoras, Hipatia, Herófilo y muchos otros. Siglos de conocimiento, las semillas de nuestra cultura actual se sembraron en los pasillos de la biblioteca o en el Museion de Alejandría. Comparada con las ciudades antiguas de Atenas o Corinto, Alejandría sería una ciudad como Nueva York en comparación con París o Londres. Los griegos que llegaban a Alejandría quedaban impresionados. Tenía varias calles principales. Su arteria más famosa era la Vía Canópica, que estaba flanqueada por suntuosos edificios, casas y templos. Pero para explorar todo sobre esta deslumbrante ciudad de la antigüedad, os dejo un enlace aquí arriba a un espectacular documental sobre Alejandría. Hoy en día, más de 4 millones de personas viven en la moderna Alejandría. Pero en esta moderna ciudad es difícil encontrar rastros de la primera edad tolemaica. Durante mucho tiempo, se había creído que no quedaba nada de esa gloriosa ciudad, hasta que un día de octubre de 1995 surgió de las aguas del puerto la colosal estatua de uno de sus primeros reyes. La emoción que este hallazgo suscitó fue enorme. Esta estatua develaba lo invisible, la existencia del mítico faro de Alejandría, cuya entrada adornaba. En el siglo III anterior a nuestra era, se construiría la séptima maravilla del mundo antiguo, el Faro de Alejandría. El faro solo se sumó a la impresionante lista de cosas para ver en la gran ciudad, que incluía la tumba de Alejandro, el Museion, una institución para eruditos, el templo del Serapeum y la magnífica biblioteca. Construido por Sóstrato de Cnido, arquitecto e ingeniero del periodo helenístico, para Ptolomeo I Sóter. Se terminó durante el reinado del hijo de Sóter, Ptolomeo II de Egipto, aproximadamente en el año 280 a.C. Aunque era bien conocido desde antes, el faro no aparece en ninguna lista de maravillas hasta el siglo VI después de Cristo, ya que la lista más antigua incluía a las murallas de Babilonia en su lugar. Torre de fuego de 135 metros de altura, que operaba día y noche los 7 días de la semana. Es el más legendario de los monumentos de Alejandría y el que haría famosa a la isla en todo el mundo. El faro de Alejandría fue motivo de gran orgullo para los habitantes de la ciudad. La construcción comenzó bajo el reinado de Ptolomeo I y duró 15 años. Cuando los extranjeros llegaban a esta ciudad, los recibía la reluciente fachada de mármol blanco del faro, que se elevaba 135 metros hacia el cielo. Era un símbolo del poder de Alejandría. El faro fue uno de los monumentos más altos jamás construidos por el hombre. Hoy no queda nada del faro, ni siquiera su ubicación es segura. Se cree que estaba ubicado en el lugar en el que hoy existe un fuerte del siglo XV, el fuerte Qaitbay, y que la base del faro se encuentra aún en este fuerte. Las excavaciones arqueológicas en el lecho marino han descubierto muchos bloques del edificio antiguo. El faro guiaba a los barcos a la ciudad más grande de la antigüedad y es una de las más esquivas de las 7 maravillas antiguas. El faro tenía un rayo visible a 50 kilómetros de distancia. La torre de fuego bellamente construida iluminaría el mundo durante 17 siglos. Y su estructura cuadrada, octogonal y cilíndrica se convertiría en un modelo para los nuevos faros de la costa mediterránea. La ubicación del faro no es fruto de la casualidad. Es parte de una teoría científica original y sin precedentes. Querían que el faro se construyera en el meridiano medido por Eratóstenes. Eratóstenes fue uno de los legendarios directores de la Biblioteca de Alejandría. Había logrado medir el meridiano del mundo y se buscaba que el faro de Alejandría, así como el coloso de Rodas, se construyeran sobre lo que se llamaba el eje del mundo, que más tarde se conocería como el meridiano de Alejandría. Cuando Alejandro llegó a Faros, esta todavía era solo una isla y había allí un pequeño asentamiento. La costa de Egipto era muy irregular, lo que significaba que era muy difícil para los barcos llegar hasta tierra. Era necesario unir Faros con el continente. Para esto, Alejandro mandó a construir una calzada que se extendía a lo largo de casi 1 milla de largo. La isla de Faros
en realidad no estaba completamente separada del continente. Estaba conectada por un banco de arena natural y una acumulación de sedimentos llevados hasta allí por las olas. Los ingenieros de Alejandro usaron el banco de arena que conectaba ambas regiones, lo apuntalaron con terraplenes y construyeron su calzada en la parte superior, superficie que luego cubrieron con un pavimento de piedra. Conectaron así el puerto de Alejandría y la isla de Faros, con un puente de 1200 metros de largo y 200 de ancho, creando dos cuencas portuarias para barcos comerciales y militares. Llamaron a ese dique Heptastadium. La mayoría de las fuentes coinciden en que la torre del faro era blanca y que tenía 3 pisos. El más bajo era rectangular, el del medio octogonal y el superior redondo. También los registros históricos hacen referencia a la presencia de una estatua de Zeus Soter en la cima. Los historiadores modernos han debatido la altura de la torre y las estimaciones oscilan entre 100 y 140 metros, lo que, en cualquier caso, habría convertido al faro en la segunda estructura arquitectónica más alta del mundo después de las pirámides de Giza. En lo alto de la torre se mantuvo un fuego, probablemente quemando aceite ya que la madera escaseaba, para hacer visible al faro por las noches. La llama y varios otros puntos relacionados con el faro se mencionan en los escritos de Plinio el Viejo, el escritor romano del siglo I después de Cristo. El faro también apareció en mosaicos y sarcófagos a lo largo de la antigüedad, lo que confirma su amplia fama. Alejandría continuó prosperando como parte del Imperio Romano, siendo la segunda ciudad más importante del mundo romano y el puerto más importante del Mediterráneo oriental. El faro fue el lugar en el que transcurrió uno de los capítulos clave en la historia de Julio César. En el 48 a.C., obtener el control del faro fue estratégico para César, ayudándole a someter a los ejércitos de Ptolomeo XIII. El faro de Alejandría sufrió graves daños por terremotos en el 965 después de Cristo, así como en el 1303 y en el 1323. El faro desaparece del registro histórico después del siglo XIV, presumiblemente finalmente derribado por otro terremoto en algún momento de la década de 1330. Por más de 1500 años, el faro de Alejandría guió a los marineros de manera segura al puerto de la ciudad. Lo que ha quedado del faro es solo su leyenda. Fue necesario que el escultor más famoso de la época antigua, Fidias, creara una estatua digna de celebrar, del legendario dios Zeus. Una de las dos obras maestras del escultor griego. La otra es la estatua de Atenea en el Partenón. Esta obra maestra, que tardó 8 años en construirse, se destacó por la majestad divina y la bondad que expresaba. El descubrimiento en la década de 1950 de los restos del taller de Fidias en Olimpia confirmó la fecha de construcción de la estatua aproximadamente en el 430 a.C. Ubicada en el templo de Zeus en Olimpia, en el oeste de Grecia, la estatua tenía 12 metros de altura y mostraba a Zeus sentado en un trono cubierto de oro, gemas preciosas, marfil y ébano. Zeus sostenía en su mano derecha una estatua de Nike, la diosa de la victoria. En su mano izquierda sostenía un cetro rematado con un águila. La inspiración del escultor para este gran proyecto fue Homero, y específicamente los versículos 528 y 530 de la Ilíada. En estos pasajes particulares habla de un Zeus austero, cuyo movimiento de cabeza hizo que todo el monte Olimpo tomara forma. Durante casi 1000 años después de su construcción, la estatua asombró a los visitantes que consideraban a Zeus divino. Sin embargo, cuando el Imperio Romano instituyó el cristianismo como su religión estatal en el 391 después de Cristo, las primeras leyes implementadas por Teodosio llevaron al declive del santuario. El templo fue destruido en el año 426, y la estatua, de la que no sobreviven copias exactas, habría sido destruida 50 años después
en un incendio en Constantinopla, en la actual Estambul, lugar al que había sido trasladada. La majestuosa estatua de Zeus se desvanecía en las sombras del tiempo, dejando tras de sí solo la huella perdurable de su esplendor. Los jardines colgantes de Babilonia fueron los jardines legendarios que embellecieron la capital del imperio neobabilónico, construidos por su rey más grande, Nabucodonosor II, que reinó entre los años 605 y 562 a.C. Es la única maravilla del mundo antiguo cuya existencia se disputa entre los historiadores. Algunos eruditos afirman que los jardines no estaban en Babilonia, sino en Nínive, capital del imperio asirio, mientras que otros se apegan a los escritores antiguos y esperan que la arqueología proporcione pruebas positivas. Otros creen que los jardines son simplemente producto de la imaginación antigua. La arqueología de Babilonia y los textos babilónicos antiguos guardan silencio sobre el asunto, pero los escritores antiguos describen los jardines como si estuvieran en la capital de Nabucodonosor y todavía existieran en la época helenística. La naturaleza exótica de los jardines, en comparación con los elementos griegos más familiares de la lista, y el misterio que rodea su ubicación y desaparición, han hecho de los jardines colgantes de Babilonia los más cautivadores de todas las 7 maravillas. Babilonia, ubicada a unos 80 kilómetros al sur de la actual Bagdad en Irak, era una ciudad antigua con una historia de asentamientos que se remonta al tercer milenio antes de Cristo. El período más importante en la historia de la ciudad fue el siglo VI anterior a nuestra era, durante el reinado de Nabucodonosor II, cuando la ciudad era la capital del imperio neobabilónico. El imperio había sido fundado por el padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, después de sus victorias sobre el imperio asirio. Nabucodonosor II lograría cosas aún mayores, incluida la captura de Jerusalén en el 597 a.C. El rey babilónico se propuso entonces hacer de su capital una de las ciudades más espléndidas del mundo. La puerta de Ishtar fue construida en el 575 anterior a nuestra era, con sus bellas torres y representaciones en azulejos de animales reales e imaginarios. Una doble muralla de ladrillos de entre 7 y 20 kilómetros rodeaba la ciudad, y era la muralla más grande jamás construida. Luego, posiblemente, añadió los extensos jardines de recreo, cuya fama se extendió por todo el mundo antiguo. Heródoto, el historiador griego del siglo V a.C., describe el impresionante sistema de riego de Babilonia y las murallas, pero no menciona ningún jardín específicamente. La primera mención de los jardines en una fuente antigua es de Beroso de Kos. Muchas de las descripciones de Beroso sobre Babilonia han sido corroboradas por la arqueología. Beroso describe altas terrazas de piedra que imitaban montañas y en las que se plantaban muchos tipos de grandes árboles y flores. Las terrazas no solo habrían creado un agradable efecto estético de vegetación colgante, sino que también habrían facilitado su riego. Varias otras fuentes describen los jardines como si todavía existieran en el siglo IV a.C., pero todos fueron escritos siglos después del reinado de Nabucodonosor. Estrabón, el geógrafo griego, describe la ubicación de los jardines junto al Éufrates, que atravesaba la antigua Babilonia, y una complicada maquinaria de tornillos que extraían agua del río para regar los jardines. También menciona la presencia de escaleras para llegar a los distintos niveles. Se conocen precedentes de grandes jardines en Mesopotamia, que son anteriores a los que se dice que existieron en Babilonia. Incluso hay representaciones de ellos, por ejemplo, en un panel en relieve del Palacio Norte de Ashurbanipal, en Nínive.
quien gobernó entre el 668 y el 631 a.C. Algunos eruditos sugieren que toda la idea de los jardines babilónicos es el resultado de una confusión monumental, y que era en Nínive donde en realidad se creó la legendaria maravilla. Existe amplia evidencia textual y arqueológica de jardines en Nínive, y en ocasiones incluso se hizo referencia a la ciudad como la Vieja Babilonia. En cualquier caso, incluso si se acepta la hipótesis de Nínive, ello no excluye la posibilidad de que hubiera jardines en Babilonia. Después de Nabucodonosor, Babilonia siguió siendo una ciudad importante como parte de los imperios aqueménida, desde el 550 hasta el 330 a.C., y del Seleucida desde el 312 hasta el 63. Los gobernantes de ambas entidades utilizaban a menudo los palacios de Babilonia como residencia. Tomada sucesivamente por los partos, los arsácidas y los sasánidas, la ciudad aún mantuvo su importancia estratégica regional, y por lo tanto, es perfectamente posible que los jardines sobrevivieran durante varios siglos después de su construcción. Las excavaciones arqueológicas sistemáticas comenzaron en la antigua Babilonia en el 1899. Y aunque se han encontrado muchas estructuras antiguas como las murallas dobles y la puerta de Ishtar, no hay rastro de los jardines legendarios. Una serie de excavaciones cerca del río han revelado grandes desagües, muros y lo que podría haber sido un embalse, todos elementos necesarios para el riego de los jardines, pero no son prueba definitiva de la legendaria maravilla perdida. Su existencia sigue siendo un enigma sin resolver. Aunque la verdad permanezca elusiva, la magia de estos jardines legendarios sigue inspirando la imaginación y la admiración hasta el día de hoy. En el siglo IV a.C., en la isla de Rodas, en el mar Egeo oriental, se erigía una reliquia de grandiosidad colosal, un centinela de una era pasada, una maravilla que una vez engalanó la isla de Rodas. El legendario coloso. La historia de la gran estatua comienza con la muerte de Alejandro Magno y los conflictos entre los generales y nobles macedonios, conocidos como las guerras de los diádocos. Esto continuó hasta que comenzó a surgir un equilibrio de poder mortalmente inestable entre esas facciones. Antígono el I y su hijo Demetrio fueron sin duda los más poderosos a los que se opuso una coalición liderada informalmente por Ptolomeo en Egipto. En el 307, en el cenit mismo del poder de Antígono, Rodas se negó a unirse a su guerra contra Ptolomeo, debido a las relaciones económicas con este último. Eventualmente, esto llevó al asedio de Rodas por parte de Demetrio. Rodas sobrevivió al asedio y luego vendió las máquinas de asedio de Demetrio a cambio de fondos para crear un gran monumento a su victoria. El Coloso. Erigido entre el 292 y el 280 a.C. por el escultor Cares de Lindos, con una altura de unos 33 metros. Una encarnación tanto del ingenio artístico como de la maravilla ingenieril. Luego de 12 años de trabajo, los ciudadanos de Rodas verían el enorme monumento terminado. La estatua del dios griego Helios, deidad patrona de la isla y la ciudad, era de bronce reforzado con hierro y lastrado con piedras. Como su nombre lo indica, coloso, palabra griega que significa algo gigantesco, el monumento era de un tamaño enorme. Los visitantes de la antigua Rodas eran recibidos por este monumento, que según algunos arqueólogos tenía una mano protegiéndose los ojos, como si mirara hacia el mar, en busca de signos de enemigos invasores. Muchos cuadros dibujados después han mostrado al coloso a horcajadas
en la entrada del puerto de Rodas, con un pie plantado a cada lado y barcos navegando debajo de él. Desafortunadamente, el gigante de metal y piedra no permaneció en pie por mucho tiempo. En el 226, a 56 años de su origen, la ciudad en la que se encontraba fue atormentada por un terremoto masivo que rompió a Helios en la rodilla y lo hizo caer. Ptolomeo III, gobernante de Egipto en ese momento, se ofreció a financiar una restauración, pero los rodianos se negaron, debido a la prohibición de un oráculo. Por lo que en su estado de colapso, el coloso permaneció donde cayó durante 900 años, en los que sus ruinas siguieron siendo una atracción popular. El coloso caído permaneció en su lugar hasta el año 654 después de Cristo, cuando las fuerzas árabes atacaron Rodas, rompieron la estatua y vendieron el bronce como chatarra. Entre las estructuras más impresionantes de la antigüedad para albergar a los difuntos, se encontraba el mausoleo de Halicarnaso. El mausoleo fue construido en Halicarnaso, ciudad capital de Caria, al suroeste de Asia Menor, en territorio de la actual Turquía. Era una enorme tumba construida en mármol para Máusollo, el gobernante de Caria, del imperio aqueménida de Persia. Máusollo fue un sátrapa de Persia que gobernó de forma semi-independiente en Caria. Para el 370 a.C., Halicarnaso ya era una próspera ciudad antigua, famosa por ser el lugar de nacimiento del célebre historiador Heródoto del siglo V a.C. y con una historia que se remontaba a la Edad del Bronce. Máusollo hizo la ciudad aún más grandiosa, agregando edificios sorprendentes, incluido un nuevo puerto, un palacio y varios templos. Caria prosperó gracias al control y desarrollo de las ciudades costeras por parte de Máusollo, que luego pudieron capitalizar mejor el comercio del Mediterráneo oriental, especialmente con Rodas. Las riquezas acumuladas en las arcas reales de Caria eventualmente se gastarían en este mausoleo, que fue uno de los proyectos de construcción personal más lujosos jamás vistos en el mundo antiguo. La tumba fue planeada por el gobernante para él y sus descendientes. La propia Artemisia, su viuda esposa y hermana, había muerto un año antes de la construcción de la tumba. Sería enterrada allí junto con su esposo y las generaciones posteriores de su familia. Concebido como un monumento sagrado para la ciudad y la dinastía gobernante, estaba ubicado dentro de un gran recinto justo en el centro de la ciudad y conectado con el ágora por una gran escalera monumental. El mausoleo tenía aproximadamente 41 metros de altura y estaba adornado con intrincados tallados exteriores y preciosas obras de arte. El edificio fue diseñado por los arquitectos griegos Pitius y Sátiros. La estructura era, como la propia Caria en ese momento, una mezcla ecléctica de características arquitectónicas griegas del cercano Oriente y egipcias. Fue construido con mármol de Anatolia y pentélico, según la descripción del autor romano Plinio el Viejo. El monumento era casi cuadrado, con una periferia total de 125 metros. Estaba delimitada por 36 columnas y la cima formaba una pirámide de 24 escalones, coronada por un carro de mármol de 4 caballos. Los fragmentos de la escultura del mausoleo que se conservan en el Museo Británico incluyen un friso de griegos y amazonas luchando y una enorme estatua de 3 metros de altura de Máusollo montado en un carro como Hércules, hecha por el propio Pitius, que habría estado en lo alto del techo. Un fragmento superviviente de una rueda de carro, probablemente de la escultura superior, sugiere que la rueda completa habría tenido más de 2 metros de diámetro, lo que hacía que la estatua tuviera unos 6 metros de altura. El mausoleo, a diferencia de muchas otras maravillas antiguas, permaneció más o menos intacto durante la antigüedad, a pesar de algunos terremotos a lo largo de los siglos, y sobrevivió
a una incursión de Alejandro de Macedonia. La tumba probablemente solo se derrumbó en la Edad Media alrededor del siglo XIII después de Cristo. Con muchos elementos canibalizados para el castillo de Bodrum del siglo XV, el mausoleo ya no sobrevive. Sobreviven fragmentos de podio y columna, mientras que algunas piezas sustanciales de la escultura decorativa del mausoleo se pueden ver hoy en el Museo Británico de Londres. Los caballeros de San Juan de Malta utilizaron piezas de la estructura superviviente, incluidas aquellas con esculturas decorativas, en los muros del castillo de San Pedro, en Bodrum, construido en 1494. El sitio del mausoleo en sí es hoy poco más que un pozo de tierra con algunas piedras y tambores de columnas esparcidos. Nada en absoluto que indique lo que alguna vez fue la tumba más grande del mundo después de las pirámides de Giza. Desde entonces, dio su nombre a cualquier gran monumento funerario. Las 7 maravillas son un testimonio de la habilidad de ingeniería del hombre, de su ambición desmesurada. Todas menos la Gran Pirámide de Giza han desaparecido. Y sin embargo, ninguno de estos proyectos fue un fracaso. Lo que dejaron atrás constituye prueba de que la ambición, la aspiración y la visión humana puede crear lo imposible.